cambiado el nombre, pero es el doctor Juan Luis Giraldo. Él es ginecólogo, especialista en fertilidad. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias. Si hay algo bonito de la genética es lo que se ha podido lograr a través de los años para mejorar entonces algunos campos de enfermedades que antes se presentaban con más frecuencia. ¿Cómo ha sido esa evolución en la genética y qué se puede conseguir ahora? Yo creo que lo más importante, Olguita, de lo que ha ocurrido con la genética es la posibilidad de hacer diagnósticos. Antes el DNA, que es el material que tenemos nosotros dentro de las células y que es el que codifica cuáles son nuestras características, cierto tipo de condiciones que vamos a sufrir en la vida, mucho de ese DNA era desconocido. Hoy en día todo el código genético ya está conocido y estamos empezando a ubicar de esa secuencia de genes que se ven en los cromosomas, qué significado tienen, ¿sí? O sea, qué es lo que implican, qué es lo que generan, y ese es un paso muy importante para poder entrar a comenzar a modificar esa secuencia genética. Doctor, el tema de querer tener bebés sanos, el tema de querer tener bebés saludables, que cuando nazcan uno dice, pues no corren de pronto con la genética, ya sea información genética mala, entre comillas, como diría uno, por decir, hay anemias y un montón de enfermedades diabetes que se pueden generar, se pueden evitar a través, digamos, de los avances que hoy por hoy se tienen. Bueno, Sandra, hay un tema pues muy interesante que tú abres que se llama el diagnóstico genético preimplantación. Mira, hay algunas enfermedades que tienen un origen exclusivamente genético, se llaman enfermedades monogénicas. Por decir algo, hay una enfermedad que se llama la fibrosis quística, que genera un tipo de trastornos a nivel respiratorio, etcétera, pues dentro de otras manifestaciones, pero que está generada por la presencia de una mutación que es una alteración de un gen, que es un pequeño pedacito del cromosoma. Ese tipo de patologías se pueden diagnosticar incluso desde antes de que se dé el embarazo. Me explico. Si yo tengo una familia que sé que dentro de la familia tienen esa patología y tienen esa tendencia a sufrir fibrosis quística, que ya el gen que codifica o que genera esa enfermedad está identificado, entonces yo lo que puedo hacer para que esa familia no tenga nuevos miembros de esa familia con esa fibrosis quística es que puedo hacer una fertilización in vitro. Entonces yo extraigo los óvulos, los fecundo con los espermatozoides en el laboratorio, se forman los embriones y a los 3 días de formados, estamos hablando de embriones de 8 células, yo puedo abrir un pequeño orificio en la pared del embrión, una cosa que se llama la zona pelúcida. El embrión está como en un cascarón, igual que los huevos de las aves, un poquitico menos duro, pero algo así. Puedo abrir un orificio pequeño, extraer una célula y esa célula la puedo analizar genéticamente y puedo determinar si ese embrión tiene ese gen presente o no lo tiene. Y como en fertilización in vitro se producen varios embriones, entonces puedo hacer eso mismo en varios embriones, identificar cuáles están sanos y solo transferir al útero de la mamá los embriones sanos, de manera que ese bebé que nazca libre de esa enfermedad. Ahora, para el tema ya de que sea un embarazo con éxito, o sea, como dicen pues, o como diría uno, que el embrión pegue, que sí. cuaje, exacto, que pegue o que cuaje, que pueda, una vez implantado, entonces, formarse ya el bebé. ¿Existe algún porcentaje de éxito cuando se realiza, pues digamos, de forma adecuada y cuando se ha hecho este tratamiento previo, digamos, para analizar el contenido genético? Sí. Normalmente cuando uno hace fertilización in vitro por otras causas donde no va a hacer un análisis genético, al transferir unos embriones al útero, la posibilidad de embarazo es aproximadamente 40-45%. ¿Sí? Cuando uno hace este tipo de procedimientos, tiene un condicionante. Los embriones tienen que estar en cultivo en el laboratorio un poco más de tiempo de lo que normalmente están, porque uno normalmente forma los embriones, a los 3 días los transfiere al útero y eso es lo que le da ese chance. Pero aquí estos embriones a los 3 días hay que tomarles la biopsia y hay que dejarlos 2 días más en el cultivo para llegar a un estado que se llama estado de blastocisto, mientras se puede hacer el análisis genético en esa célula que se extrajo, ¿cierto? Esos 2 días extra del embrión en el estado en el laboratorio hace que algunos embriones no logren llegar hasta allá, ¿cierto? Entonces eso puede disminuir de cierta manera la posibilidad de embarazo. Pero a uno les suena como que si yo saco una célula de un embrión, pues lo estoy afectando. Resulta que el embrión en el día 3 de cultivo es un embrión cuyas células se llaman blastómeras o células madre embrionarias o células totipotenciales. En teoría, cada célula de ese embrión
tiene la capacidad autónoma de producir un bebé entero con todos los tejidos. Entonces, si yo saco una célula, las otras células van a venir a reemplazar esa célula en ese momento. Entonces, el hecho de la biopsia no le genera una alteración teóricamente, sino es el cultivo prolongado en el laboratorio. Doctor, ¿y hay enfermedades, digamos, o hay trastornos genéticos que se dan posterior, que pueden darse ya en otro mes de la gestación, o que pueden, sí me explico, o sea, sí, que no vengan ya con esa información genética? Te entiendo la pregunta, no. Las alteraciones genéticas puras como tal, o sea, me explico, el síndrome de Down, por decir algo, es una cosa que uno también puede diagnosticar en esa etapa de la misma manera, ¿cierto? Y evitarlo. Por ejemplo, esta fibrosis quística, por ejemplo, una enfermedad de Tay-Sachs, por ejemplo, una hemofilia. ¿El lupus también? El lupus, no, el lupus ahorita te explico, tiene otros condicionamientos, pero estas enfermedades que son meramente genéticas vienen desde el origen, ¿cierto? O algunas alteraciones cromosómicas como el síndrome de Down se pueden dar en el momento en que se fusionan el espermatozoide y el óvulo, ¿cierto? Lo otro que puede ocurrir de ahí para adelante son alteraciones del desarrollo. Por decir algo, yo puedo tener un bebé que tenga un labio leporino. Puede darse una eso no es una alteración algo, genética, no eso puede ser simplemente la exposición a ciertas sustancias o la presencia de una fiebre, una alta temperatura o una infección viral durante el embarazo, etcétera, etcétera. Pero hay muchas de esas cosas que uno cree que son genéticas porque los bebés nacen con ellas, que en realidad no son genéticas, sino que simplemente son parte de exposición durante el embarazo, algunas cosas. El lupus y la diabetes como tal son enfermedades que pueden tener un componente genético, pero que tienen otro tipo de componentes. Me explico. Tienen que darse una combinación de factores, la expresión de distintos genes anormales asociados a factores medioambientales. Alteración, pues, condicionamientos dietéticos en la dieta, sobrepeso, etcétera, etcétera. Se llaman enfermedades multifactoriales. Por ejemplo, la diabetes. La diabetes tiene un componente genético, pero también tiene otros condicionantes. Por decir algo, si yo subo mucho de peso, eso puede hacer que se exprese una diabetes si yo tengo una predisposición genética para eso. Aquí yo creo que también debe haber pues una discusión de orden ético bastante seria en este sentido. Digamos que uno tiene un bebé y este bebé necesita un órgano, digamos, o un trasplante para sobrevivir, ¿verdad? Y se sabe en muchos casos que programan específicamente que nazca el hermanito para que sea el donante perfecto para él. Esto también puede programarse y puede de alguna manera casi que garantizarse que el nuevo ser traiga esa información genética que se necesita, digamos, para la donación de médula, creo que específicamente es que se realiza. Sí, nosotros los humanos tenemos una especie de código de barras. Ese código de barras se llama HLA, antígenos de histocompatibilidad. Entonces nuestras células tienen ciertas expresiones de esos antígenos. Por decir algo, los que se analizan son aproximadamente 10. Entonces, esos antígenos de histocompatibilidad son los que me dicen a mí si yo puedo donarle a un hermano o a otra persona órganos míos y esa persona tiene un bajo chance de generar un rechazo, ¿sí? Esos antígenos de histocompatibilidad se pueden estudiar desde este momento donde está el embrión, de la misma manera. O sea, yo en esa célula que extraigo también puedo estudiar antígenos de histocompatibilidad, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se ha realizado en los casos que tú mencionas, donde se ha hecho una fertilización in vitro, se han formado varios embriones, se ha analizado el perfil, el código de barras de cada uno de esos embriones, los antígenos de histocompatibilidad, y se han transferido los embriones compatibles con ese hermano enfermo para que ese nuevo bebé le pueda donar médula ósea, por ejemplo, ¿cierto? Pero para ese caso también está el tema de lo que es pues como cuando nace el bebé, lo del cordón umbilical, ¿cierto? Estamos de acuerdo, lo que pasa es que las células del cordón umbilical, cuando nace el bebé y se guardan, tienen un objetivo, y ese objetivo es el uso propio. Porque como son las propias células, pues no va a haber ningún riesgo de rechazo. Pues sería la mejor y la mejor Entonces, opción. En este momento, pues todas las ramas de medicina están trabajando fuertemente en el tema de terapia celular, o sea, de terapia con células madre. Por ejemplo, para el manejo de diabetes, por ejemplo, para el manejo de problemas hepáticos, cirrosis, están trabajando en neurología, para Alzheimer, para Parkinson, están trabajando para lesiones medulares en las personas que quedan parapléjicas, para el manejo de quemaduras en piel, etcétera, etcétera. Ya está para rejuvenecimiento. Para infarto, son más para infarto, estamos de acuerdo, para infarto,
esas cosas todavía están en experimentación, pero la idea es que estos muchachos que guardan esas células del cordón umbilical el día de mañana puedan utilizarla para hacerse este tipo de terapias. ¿Y cuánto tiempo se pueden guardar? Indefinidamente. Sí. Se pueden guardar indefinidamente. Yo quiero... tranquilo, doctor. No, entonces te iba a mencionar que se pueden usar también para trasplante de médula ósea esas células para un hermano, o cierto, en este caso, pero ahí hay que tomar el riesgo de que ese hermano sí sea compatible. Claro. Cierto, la posibilidad de que sea compatible oscila entre un 25, a veces un 50%, pero existe una posibilidad de que no lo sea. Yo creo que ya para finalizar tengo esta inquietud y yo creo que el doctor Juan Luis me dirá si es cierto, y es que siempre en el tema de la fecundidad pues se le ha dado una gran responsabilidad al óvulo como tal, o sea, porque yo no sé, pero como que las mujeres tenemos toda la responsabilidad, pero tengo entendido que ya se puede hablar de calidad, no sé si sea la palabra, la calidad en el espermatozoide para también generar algo, digamos, un bebé saludable que se pueda seleccionar. Hay y que pueda mejorar. que son espermatozoides. Ay, no, como el chiste en esos días en el Facebook, dice que uno se pregunta si ese era el más rápido de todos, ¿no? Sandra, yo creo que estás muy bien informada, yo creo que estás buscando bebés, ¿sí o no? Bueno, en todo caso, no, es una afirmación que viene muy al lugar, porque hasta el momento en el tema reproductivo, en el tema de la reproducción humana, digamos, el protagonismo siempre se lo ha llevado el óvulo, ¿sí? Y al óvulo se le achacan muchas de las alteraciones que puedan tener un bebé, se le achaca a su calidad la posibilidad de que en realidad se logre un embarazo con ese óvulo, ¿no? Y últimamente los que trabajamos en reproducción humana estamos empezando a enfocarnos un poco más en el espermatozoide, ¿sí? De hecho, nosotros en INSER, que es pues el instituto donde yo trabajo, acabamos de adoptar una técnica que se llama IMSI, en el cual uno puede hacer una selección morfológica muy detallada del espermatozoide, ¿sí? Porque hay una supermagnificación del espermatozoide y le permite a uno detectar cuál es el mejor espermatozoide y si esos espermatozoides tienen alteraciones, una cosa que se llama fragmentación del DNA, alteraciones en su material genético. Entonces hay cierta tendencia en la reproducción humana en este momento a darle un papel protagónico nuevamente al espermatozoide como parte fundamental del tratamiento de las parejas con infertilidad, entonces tiene mucho sentido. A propósito de INSER, ¿más o menos cuántos hijos tienen en INSER? Ay, no, es hermoso. Que es hermoso el trabajo que han hecho. Recientemente estábamos haciendo la cuenta y creo que llevamos algo así como 4.600 bebés. Ay, qué pero también internacionalmente, o sea, no estamos hablando solo nacional. Sí, nosotros recibimos pacientes de muchos países, pues, o sea, la tercera parte de los pacientes que vienen a hacer tratamientos de alta complejidad en INSER son pacientes de otros países, de Europa, de Estados Unidos, del Caribe, de Centroamérica. Lo bonito es darle la posibilidad a todas esas personas que están tan cargadas de amor de poder tener su bebé. No, indiscutiblemente, o sea, el trabajo de trabajar en pos de la fertilidad de las parejas es espectacular, pero hay una parte muy bonita también, y es que todas estas parejas que vienen de otros países se llevan una imagen muy distinta de Colombia, porque es que finalmente se llevan a Colombia pues como medio en su corazón, porque pues ahí tuvieron hijo colombiano. Su bebé. Entonces, claro. Entonces hay bebés que se han formado en Colombia recorriendo todo el mundo, entonces eso digamos que es hacer un poquitico el país también. Qué bonito. INSER, entonces al finalizar el programa ustedes saben que aparecen pues los datos de todos nuestros invitados y allí van a poder encontrar la información para aquellas parejas que están buscando bebé y que no han tenido éxito en la concepción o que tienen de pronto este tema del que hablábamos hoy, de estas cargas genéticas que a veces pues... también lo del cordón umbilical. Exactamente, ahí los encuentro más. Gracias. No, muchísimas gracias. Muy amable. Muy amable. Ay, se nos corriendo. Yo me quedo por aquí. Está demorado. Ya va para la porque vamos a aprovechar a hacer una pausa de comerciales y antes de esta pausa recordarles también que si hablamos de odontología, aquí en Medellín el doctor Marlon Becerra tiene un nuevo consultorio sobre la 33. En Oral Center los están esperando con muchísimo cariño para hacerles sus tratamientos. El teléfono es el 413-6848.